es por eso que te amo. ¿Por qué? Bueno, pues porque su amor se ha renovado en nosotros, para nosotros cada día. Entonces es una bendición poder adorarlo a Él por esas razones y no por otra cosa, ¿verdad? Es una bendición. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, Efesios 2, 6 y 7. Efesios capítulo 2, versos 6 y 7. Efesios 2, 6, 7. Voy a leer desde el verso 1 y cuando llegue al verso 6 y 7 me acompaña usted a leerlo con fuerza. Acuérdense, nadie nos regañe por leer la palabra de Dios con fuerza. Leo desde el verso 1 entonces, Efesios 2, 1 dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntos nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. La salvación que tenemos, hermanos, es un regalo, así como se oye, un regalo de Dios. Un bien recibido por pura misericordia de parte de Dios. No hicimos nada, absolutamente, para merecerla. No. Solo recibimos el regalo de Dios, porque Dios en su gran amor así lo decidió. Y es una salvación, además, hermanos, eterna, que en nuestro caso demostrará para toda la eternidad que fue por su gracia inmerecida que estaremos con Cristo para siempre. El tema de esta reflexión es para mostrar su gracia eternamente. Para mostrar su gracia eternamente. Cuando recibimos regalos, y viene la época en que la gente acostumbra a regalar cosas, obviamente todo el tiempo se puede regalar algo, ¿verdad? No solo en fechas específicas. Cuando uno quiere regalar algo, pues lo puede hacer en cualquier momento, pero viene la época en que se dan regalos y usted dice gracias por lo que recibe. Cuando lo destapa, bueno, puede que le guste o no, ¿verdad? Pero cuando usted recibe algo, gracias. Cuando usted recibe algo, pues obviamente usted agradece el gesto de quien le da algo, porque pues aunque haya sido algo muy sencillo, esa persona que se lo obsequia, pues lo da de corazón e invirtió algún dinerito, ¿verdad?, en comprarlo y ofrecérselo a usted, otorgárselo. Pues nosotros, hermanos, hemos recibido de Dios un regalo incomparable, el regalo de la vida eterna, el regalo de nuestro perdón, del perdón de nuestros pecados. El día que creímos en Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados. Si lo hicimos con sinceridad, fueron perdonados. No hay uno solo, hermanos, que haya quedado sin perdonar. Todos fueron perdonados. Pero del día en que creímos hasta el día en que estemos en la presencia de Dios, vamos a dar cuenta. ¿Sí? La vida sin Cristo, eso ya no existe para Dios. Eso Dios lo borró. Pero el día en que usted creyó en el Señor, Dios le dio vida a usted. Y esa vida, que no es nuestra sino de Dios, de eso vamos a dar cuenta. Entonces, hay que ocuparnos de ello, ¿verdad? Hay que preocuparnos por ello y hay que utilizar esta vida que Dios nos da, hermanos, sirviéndole al Señor. Eso es lo que cantamos ahorita, ¿verdad? Es por eso que, ¿qué dice el canto? Es por eso que te sirvo, ¿verdad? Que te sirvo. Entonces, una de las formas en que usted puede
agradecerle a Dios que le dio esta vida es sirviéndole, hermano. Es algo que a veces no nos gusta, lo hemos dicho muchas veces. Servir implica cansarse, ensuciarse, pues sacrificarse, lastimarse, aguantar cosas, esforzarse, desvelarse, dejar de lado otras cosas para darle lugar a aquello que le ocupa, servir, ¿verdad? Todo eso implica servir, y a mucha gente no le gusta eso. Por lo tanto, entonces, ¿qué hacen? No sirven, ¿verdad? No sirven. Entonces no hacen nada, porque no quieren invertir todo eso que acabo de decir, gastarse, sacrificarse, lastimarse, dejar cosas de lado para poder servir al Señor. Pero no entienden, hermanos, que el Hijo de Dios es siervo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Somos siervos. Y el siervo es uno que está ¿para qué? Acuérdese, para servir. No tenemos otra función, hermanos, que servir al Señor. Aquí no hay gerentes, aquí no hay jefes. En la iglesia de Dios solo hay siervos. Otra palabra que usamos, aunque no nos gusta mucho, es sirvientes. Eso somos, sirvientes de Cristo, porque debemos servirle a Él. Entonces, por eso cantamos estas cosas, porque si no lo creemos, ¿para qué lo cantamos? ¿No le parece? Es contradictorio cantar algo que yo no creo. Entonces, cuando cantemos este canto, mejor quédese calladito, ¿verdad? Porque usted no sirve, usted no le da nada a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? O en la parte que dice, es por eso que yo te sirvo, no lo diga, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no es una realidad. Incluso por eso es que te amo, ¿sí? Por eso es que te alabo. Esas cosas, si las hacemos, digámoselas, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, pues tampoco lo mencionemos. Pero Dios nos dio un regalo, el regalo de la vida eterna, hermanos. Como iglesia cristiana nos reunimos hoy para celebrar a nuestro gran Salvador. Nuestra adoración la ofrecemos de todo nuestro corazón exclusivamente a Él, porque Él nos salvó. No hicimos nada nosotros. No había nada en nosotros que mereciera que Dios hiciera lo que hizo para salvarnos. Fue su gran amor. Amor que se demostró de la forma más sublime, más profunda, más hermosa, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa es la forma más hermosa como Dios pudo habernos amado, hermanos. Yo estoy dentro del contexto de lo humano porque soy una persona de carne y hueso como usted, y amar a personas cercanas a nosotros, hermanos, parece que a veces es trabajo, es sacrificio, es ir más allá de lo que podríamos hacer con otros a quien también decimos que amamos. Puede ser la esposa, el esposo, el papá, la mamá, el hijo, la hija, alguien muy cercano a nosotros, y decir, le amamos, y nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque podemos hacer algo más, y a veces decimos, ya, con eso. Y habrá quienes piensan, y si quiere, y si no, pues, ¿verdad? Puede ser, no digo que usted piense así, pero pudiera ser que alguien piense de esa forma, y entonces amar a alguien tan cercano, como es un esposo, una esposa, un hijo, el papá o la mamá, pudiera ser un amor limitado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el amor que nosotros podemos experimentar entre nosotros, hermanos, es un amor imperfecto, ¿verdad? Amor imperfecto, pero no el amor de Dios. Por eso es que la Biblia dice, en el texto que estamos aprendiendo de Juan 3, 16, no lo tenía aquí en mis notas, pero bueno, dice el texto de Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo le dije la semana pasada que ese de tal manera no significa altura, profundidad, intensidad, cantidad. No implica eso. Porque entonces, si eso implicara, si Dios me amara menos o menos intensamente, qué sé yo, pues no sería el amor de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios, en esencia, dice la Escritura en 1 Juan 4, Dios es amor. Entonces Dios se brinda todo en amor. No puede dar más porque Él, siendo amor, se dio todo. Y no puede dar menos, porque dar menos sería dejar de ser quien es. ¿Sí me entiende? La esencia de Dios es ser amor. Y cuando Él se brindó para nosotros, se dio todo. No más, no menos, porque no puede dar más, porque se dio todo. Y no puede dar menos, porque dejaría de ser quien es. Entonces, como ya vimos,
Fue nuestra decisión, hermanos, alejarnos de Dios. Y seguimos así alejados de Dios las inclinaciones de nuestra naturaleza corrupta, nuestra naturaleza corrompida, vil, viviendo al mismo tono que el resto de la humanidad alejada de Dios. Vivimos alcoholizándonos, muchos drogándose, otros siendo parte de pandillas, haciendo cosas que no debían, haciendo daño a otras personas, afectando a otras personas, maldiciendo, peleando, odiando, desquitándonos. Y algunos prostituyendo su cuerpo. Tuve un compañero de seminario que había sido homosexual. Dios lo rescató, muchos años en eso. Dios lo rescató, Dios transformó su vida, se casó con una hermana cristiana. Ya era un hermano mayor, entonces no tuvieron hijos. Pero él daba testimonio y decía: Dios me sacó de esa vida corrompida y ahora yo le sirvo a Dios. Él era ahora un pastor, una iglesia por ahí, en el Estado de México. Le digo, eso hace Dios, hermanos. Dios transforma vidas, cambia vidas, si de verdad venimos a Él. Entonces, solo el poder de Dios puede hacer esas cosas, pero nosotros vivimos en ese mundo corrompido, en ese ámbito. Hablábamos hace 8 días, ese ámbito donde Dios no es el Señor, sino el diablo, y donde al diablo le ha sido dado el poder para dominar, gobernar. Por eso es que la gente, creyendo que hace y vive como se le antoja y dice: yo hago lo que quiero, vivo como se me da la gana, yo tomo mis propias decisiones, no se dan cuenta que quien toma sus decisiones es el diablo y los obliga a hacer lo que él quiere. Por eso dice el Señor en Juan 8: ustedes son hijos de su padre, porque los deseos de su padre, eso es lo que hacen. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Entonces, creíamos que vivíamos como queríamos, creíamos que hacíamos lo que queríamos, pero no nos dábamos cuenta que el diablo era quien gobernaba nuestra vida. Por eso el Señor dice en Juan 8 que el que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, es esclavo del diablo. Y no lo sabíamos hasta que Cristo vino a nuestro corazón y lo iluminó nuestra mente con su palabra, nos hizo darnos cuenta la realidad de nuestra situación espiritual con Él, y entonces alumbró nuestra conciencia y nuestro corazón vino a sentirse mal por lo que hacíamos y cómo vivíamos, y le dijimos: Señor, perdóname, perdóname. No sabía que te ofendía con mi alcoholismo, no sabía que te ofendía con mi drogadicción, no sabía que te ofendía con mi estilo perdido de vivir, pero vengo arrepentido a pedirte perdón y deseo que me ayudes a cambiar la vida. Eso es lo que pasó. Entonces, hermanos, seguimos las inclinaciones de nuestra naturaleza corrompida, nuestra naturaleza corrupta, vivimos al mismo tono que la humanidad alejada de Dios. ¿Entendíamos que estábamos mal? No. ¿Deseábamos un cambio de vida? No, al contrario, hermanos, nos gustaba vivir así. Estábamos felices viviendo entre la porquería del pecado, pero no sabíamos que eso ofendía a Dios. Éramos hijos de ira, dice Pablo entonces, en los versos anteriores. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Con todo, a pesar de nuestra condición espiritual de muerte eterna, porque así lo vimos en el verso 1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. A pesar de nuestra condición espiritual de muerte eterna, Dios quiso hacer algo. Por eso Pablo dice: pero Dios, ¿verdad? Lo vimos, pero Dios. Fue su decisión, es decir, la decisión de Dios. Fue la voluntad de Dios, fue su eterna determinación darnos la oportunidad de cambiar toda esa realidad terrible en la que vivíamos. Vivíamos, como decimos aquí en México, de la patada, pero a gusto. Entre la porquería del pecado, pero a gusto. Haciendo cosas horribles, pero a gusto. Esa era nuestra realidad. Pero Dios, a pesar de todo eso, quiso cambiar nuestra realidad. Fue determinación de Dios. Fue decisión de Dios, iniciativa de Dios. Nadie le tuvo que decir a Dios: Dios, mírame, aquí estoy, entre el pecado, ya no aguanto vivir así. Dios, fíjate en mí. No hubo un ser humano en el pasado, ni ahora, ni lo habrá, que le diga a Dios: fíjate en mí. No, Dios quiso fijarse en nosotros, quiso vernos en el pecado. Por eso dice Pablo: pero Dios.
Él quiso darnos la oportunidad de cambiar todo esto, hermanos, no por nuestros medios, no fue por nuestras fuerzas, no fue con nuestras habilidades, sino por su eterno amor. Eterno amor mostrado por su misericordia, que también es una misericordia eterna. Por eso Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. ¿Desde cuándo le ama Dios a usted? No le ama de ayer a hoy, no le ama de hace 10 años para acá, no, le ama con amor eterno, ¿verdad? Un amor del pasado hasta la eternidad. Ese es el amor de Dios. Entonces, me fascina que Pablo pues nos habla acerca de esto y nos recuerda ahora a nosotros, como lo hizo en su momento con la iglesia de los Efesios, que el amor de Dios no es un amor, hermanos, que inició en el momento en que el pecado se dio. No, Dios, hermanos, no tuvo que hacer esto. Él no está actuando a última hora. No, Él no improvisa de ninguna forma nada, porque todo lo que Dios hace en nuestro bien lo tiene planeado desde la eternidad. Por eso dice entonces Jeremías de nuevo, 31:3, con un amor eterno yo te he amado, por lo tanto mi misericordia se extendió para ti también. Vamos a ver entonces ahora el verso 6 que ya leímos, dice Pablo, y juntamente con él, dice entonces Pablo, nos resucitó, y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con él nos resucitó. Pablo enfoca aquí en este verso 6 un aspecto de nuestra salvación eterna que es fundamental para usted y para mí como hijos de Dios. Y este aspecto es, y juntamente con Cristo nos resucitó. Nosotros, de acuerdo a lo que ya vimos, hermanos, estábamos muertos espiritualmente. Pero Dios, hermanos, en su grande amor, Dios en su grande misericordia decidió que esto cambiara. Dios que abunda en misericordia, dice Pablo, nos dio vida juntamente con Cristo. Verso número 5. Es decir, nos vivificó por medio del sacrificio de Cristo cuando venimos a Él arrepentidos y creyendo, esto es fe, en Él como Señor y Salvador. ¿Cuándo nos dio vida el Señor? Vida verdadera. Cuando venimos, oímos el mensaje, nos convenció de que estábamos separados de Él, muertos, sin comunión con Él, y entonces al decirle, Señor, creo que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, venga a mi corazón, en ese momento Dios me dio vida verdadera, vida espiritual. Vida física la hemos tenido desde que fuimos concebidos, vida física. Pero vida espiritual no, porque el hombre está muerto a causa de su pecado, separado de Dios, Romanos 3:23, ¿verdad? Estamos separados de Dios. Solo Cristo nos pudo dar vida eterna, vida verdadera. Me gusta mucho como ilustración, hermanos, la escena, el momento muy impactante de Jesús. ¿Se acuerda usted que Marta y María, que vivían en Betania, está en Juan capítulo 11, mandaron a decirle al Señor, Señor, el que amas está muy enfermo, porque la amistad entre Jesús y estas tres personas, Marta, María y Lázaro, su hermano, era muy profunda. No sabemos de dónde surgió esa amistad entre Jesús y ellos, pero una amistad tan especial que ellas mandaron a decirle al Señor, porque Lázaro se enfermó, probablemente una enfermedad muy grave. En ese tiempo la medicina estaba poco avanzada, por lo tanto entonces era muy probable que una persona que se enfermara de gravedad se muriera. Le dijeron, Señor, el que amas está muy mal. Pero Jesús no dijo, vámonos de inmediato, no, Él se quedó todavía un par de días allí y llegó a Betania porque les dijo a sus discípulos, vamos, Lázaro duerme, y ellos creyeron que estaba mejor porque cuando uno duerme después de estar enfermo de gravedad es indicativo de que hay una mejoría, ¿verdad? Es lo que se conoce. Pero no, Jesús no decía que Lázaro estaba descansando, mejorando, sino Lázaro había muerto, ¿sí? Y se fueron a Betania. Y cuando llegaron a Betania, Lázaro ya tenía 4 días de que había muerto y lo habían sepultado. 4 días. Jesús le dijo dónde lo pusieron y lo llevaron a un sepulcro. Los judíos acostumbraban entonces sepultar en una cueva, tapando la entrada con una piedra grande para que no saliera el mal olor. Y cuando lo pusieron frente a la tumba de Lázaro, Jesús dijo algo muy importante. Dijo, quiten la piedra. Imagínense, ¿no? La gente que estaba ahí reunida.
Cuando Jesús dijo, quiten la piedra, muchos han de haber pensado, este hombre, ¿qué se le ocurre? Si ahí hay un cadáver y probablemente, aunque la piedra estaba tapando la entrada, no sellaba por completo porque no quedaba hermética la entrada. Probablemente a algunos les llegó un mal olor, ¿verdad? Porque el cuerpo ya estaba en estado de descomposición después de 4 días y ya había soltado olores fétidos. Imagínense, algunos que tal vez estaban cercanos ahí sentían el olor y se alejaron, y cuando Jesús dijo, quiten la piedra, pues se quitaron de ahí de inmediato, porque el mal olor salió y una de las hermanas de Lázaro le dice, Señor, hiede, huele horrible, porque tiene 4 días que murió. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces Jesús, hermanos, se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Claro, yo lo estoy diciendo así, pero probablemente el Señor alzó la voz fuerte, ¿verdad? Y dijo, Lázaro, ven fuera. Y muchos incrédulos pensaron, este hombre está loco. ¿Cómo le habla a un cadáver? ¿No ha olido el mal olor que sale porque es un cadáver que está putrefacto allá adentro? Pero para la gloria de Dios, hermanos, cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, aquel hombre volvió a la vida y salió, enrollado en vendas. Y Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Hermanos, solo Dios da vida, ¿no? Solo Dios. Usted y yo estábamos muertos, como Lázaro, en nuestros delitos cuando venimos al Señor, putrefactos por dentro, bonitos por fuera, bien peinaditos, bien perfumados, muchos con títulos de la universidad, muchos con buen carro, con buena casa, con buena ropa encima, con buena comida en el estómago, pero con el corazón podrido, muertos sin Dios. ¿Y qué dijo Cristo? Ponga su nombre ahí. Marco, ven a mí. Ven a mí. Él me dio vida. Y esa vida que Dios me da, hermanos, es incomparable. Esa vida que Dios me ha dado es incomparable. No necesito nada del pasado para vivir la vida ahora. Eso se quedó atrás. Lo del pasado Dios lo limpió, lo quitó, porque nada de eso servía. Por eso me ha dado una vida nueva. Dios no remienda nuestras vidas. Dios no le pone una cosita ahí tapando el agujero de las maldiciones, otro agujero por acá tapando el agujero del odio, otro agujero otro remiendo aquí tapando el agujero de los vicios, ¿verdad? No, Dios dio una vida nueva a cada creyente. Eso es lo que Él dice acá, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, sí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Creyendo en el Señor hemos recibido vida nueva. Sin embargo, aunque su muerte nos ha dado vida verdadera, fue necesario que Él resucitara de entre los muertos para que esa vivificación tuviera efecto en cada uno de nosotros. Era necesario que el Señor, hermanos, muriera así, pero también era necesario que Él resucitara de entre los muertos para que esa muerte, esa sustitución en la cruz, ese sacrificio en nuestro lugar tuviese efecto. Y entonces la vida que Él nos había dado fuese una vida verdadera. Por eso el texto de 1 Corintios 15, 13 a 17 dice así. Quiero leerlo. 1 Corintios 15, 13 a 17 dice de esta forma. Porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos, dice Pablo, entonces hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, aún estáis ahí, muertos y sin vida con Dios. Aún estáis ahí.
La gente decía, no, eso es imposible, que un muerto resucite. Bueno, los griegos tenían esa idea, no es posible, esa enseñanza es falsa. Los judíos creían en la resurrección, pero un conocimiento mecánico, no lo creían desde el corazón. Fue hasta que Jesús apareció y enseñó estas cosas que la gente tuvo una experiencia verdadera desde el corazón, creyendo la resurrección futura. Pero el Señor dice, bueno, entonces si tienen razón diciendo que la resurrección no es real, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó como dicen, entonces, ¿qué hacemos aquí? Comamos, ¿verdad? Vivamos la vida, hermanos, porque cuando esta vida se acabe, se acabó todo, ¿verdad? Pero no es cierto. Después de esta vida hay una eternidad. Y esa eternidad puede ser con Dios y puede ser sin Dios. Si usted ya le conoció, cuando usted se muera, usted se va a ir con Él. Pero hoy tenemos vida, y esta vida que tenemos es gracias a la resurrección del Señor. La resurrección del Señor, hermanos, es la que hace posible que la vida que el Señor nos dio sea real. Así que su sacrificio en la cruz solo puede tener efecto en nosotros, los redimidos de Dios, gracias a la resurrección del Señor. Es su resurrección la que hace real esta nueva vida que hoy gozamos, y además lo que nos da plena garantía de nuestra posición juntamente con Cristo. Porque esta posición con Cristo, hermanos, es una posición de altísimo honor. No es al lado de un empresario, no es al lado de un político, no es al lado de un presidente de un país, de un rey, no, es con Cristo. Es lo que dice Pablo, nos ha dado vida juntamente con, ¿sí? Y nos resucitó ahora juntamente con Cristo, y por medio de Él nos hizo sentar, dice Pablo, en los lugares celestiales. Otra vez dice Pablo, con Cristo. Entonces, Cristo representa una posición de honor de nuestra parte para con nosotros delante de Dios. Así lo dice el mismo Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26. Si alguno dice, me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, dice, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, donde yo estoy, dice Él, estará el que me sirve. Por eso hace un momento que cantábamos, es por eso que le amo, es por eso que le alabo, es por eso que le sirvo. Debe ser nuestra realidad, hermanos. Venir a cantar bonito es parte de la adoración que le ofrecemos a Dios, pero la adoración no es algo que es de la boca hacia afuera, es una adoración desde el corazón lo que le ofrecemos a Dios, es una adoración sincera. Por lo tanto, entonces el Señor dice ahí en Juan capítulo 12, verso 26, si alguno me sirve, estará conmigo, porque donde yo estoy, mi servidor también estará. Y yo preguntaría, hermano, ¿de qué manera estamos sirviendo al Señor? ¿Verdad? ¿De qué manera estamos empleando nuestra vida con Él? Si Dios ha hecho algo con nosotros, y voy más allá, como lo he estado diciendo e insistiendo en ello, hermanos, si Dios ha hecho algo más en nosotros que darnos pan en la semana, darnos un trabajo, darnos donde vivir. Algunos tenemos que pagar tal vez una renta donde vivimos, no es nuestra casa, hay que pagar una renta y hay que esforzarnos para juntar el dinerito para pagar y darle al dueño de la casa, de lo que sea, una renta. Si Dios me dio una casa y donde yo vivo es propia y no tengo que pagar nada, pero Dios me la dio, y esas son bendiciones, hermanos. Más que todo esto junto implica la bendición de haber recibido de Dios el perdón de nuestros pecados. Entonces, el Señor dice, si tú me sirves, la razón de tu servicio para mí debe ser lo que yo he hecho por ti. No es lo que te doy diariamente, porque, pues hermanos, la gente sin Cristo también comió hoy. El sol brilla para todos parejo. La vida Dios se la da a cualquiera, hermanos, este día, para que le busquen, para que se den cuenta que están en el mal, y busquen a Dios. Muchos lo hacen, otros no les importa, pero están vivos también. El aire lo respiramos todos, ¿no? El aire que usted y yo como hijos de Dios respiramos no es un aire distinto del que respira la gente a nuestro alrededor. No, es el mismo aire, es el mismo sol, es la misma comida, la misma vida. Son muchas bendiciones que Dios derrama sobre el ser humano en general. Pero algo que usted y yo sí tenemos, y es esencialmente particular, específico, es el regalo de la vida eterna. Eso solo lo tenemos usted y yo. Por eso entonces Dios dice en su palabra, el Señor dice, si alguno me sirve por esa razón, donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Entonces dice Pablo, juntamente con, al final del verso 6. Así lo traduce la versión 60.
Dice juntamente con Él, ¿verdad? Y al final dice en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, la versión 60 traduce con. En otras traducciones aparece la palabra en. Ya sea con o ya sea en. Lo que Pablo está haciendo resaltar aquí, hermanos, es que nuestra posición en el Señor es una posición que usted y yo no nos hemos ganado. Dios nos la ha dado, ha nacido del corazón de Dios el deseo de que usted y yo estemos al lado de Jesús, donde Él vaya a estar. Entonces, ya que hemos nacido en Cristo, por medio de su resurrección, entonces, en esta unión eterna, hermanos, que tenemos con Él, también en Él tenemos la garantía inviolable e irrevocable de que estaremos con Cristo para toda la eternidad allá en los lugares celestiales. Y esa es una realidad, hermanos, que, como le dije hace 8 días, a mí particularmente sí me alegra, porque obviamente esto no significa, pues ya me quiero morir, ¿verdad? Porque pues quiero comer pozole en diciembre, o quiero comer bacalao, ¿verdad? O quiero comerme un tamalito, o una ensalada de betabel, ¿verdad? Con naranja y plátano. La vida es hermosa, hermanos, porque la adorna ahora ¿quién? La adorna Cristo. No es hermosa porque yo me procuro una vida de lujos, de comodidades o lo que sea. Es hermosa porque Cristo la adorna, hermanos. Esa es la razón por la que la vida en Cristo ahora es distinta de lo que fue en el pasado. Antes decíamos, qué bonita vida, porque tengo botellas para celebrar, porque tengo pachanga donde hacer de todo, porque, bueno, esa era la vida que nosotros creíamos era bonita. Pero no, ahora la vida es preciosa porque Cristo está presente. Es preciosa porque Cristo adorna nuestra existencia. Entonces, en Él tenemos garantía inviolable, irrevocable de que estaremos con Cristo en los lugares celestiales por toda la eternidad. Y no importa si el día en que eso empiece es hoy o es mañana, si ya no me llega la Navidad, bueno, celebraré la Navidad en la presencia del Señor allá, de una forma distinta quizá. Pero ¿sabe qué, hermano? El hecho de que pudiera ser que nos muriéramos no les roba la bendición de Dios de la vida que nos da aquí. Esta solo es prestada. Está por un tiempo nada más. Pueden ser 62 años, 65 años, 50 años, 20 años, pueden ser 90 años. Puede ser la edad que sea. Bendito sea Dios si nos ha dejado llegar a cierta edad. Ya los vivimos. Ya yo llegué a los 62. Si Dios quiere, llegaré a los 63. Y si Dios dice, no, ya no quiero que vivas 63, con 62 y cacho es suficiente para ti, bendito sea Dios, ya me dejó vivirlos, bendito Dios. Pero lo que me espera es mucho mejor que lo que yo he vivido en 62 años. Es una preciosidad el futuro eterno en el Señor. Por eso Pablo dice, juntamente con Cristo en los lugares, ¿qué? Dice, celestiales. No es un viaje allá a Estados Unidos o allá a esos lugares bonitos que hay en el mundo, que tal vez solo los vamos a conocer muchos de nosotros, ¿verdad? Que no podremos ir tal vez más allá de las fronteras de este país y salir de estas fronteras. Tal vez no vamos a conocer más que algunos lugares aquí en México, ¿verdad? Y algunas tiendas de mi localidad, porque no puedo conocer otras cosas. No me importa. Lo que me espera es mucho más hermoso que toda la belleza de este mundo junto. Eso es lo que a mí me espera y lo que le espera a usted, mi hermana, mi hermano. Y debemos creerle a Dios y procurar que esa verdad nos alegre la vida todos los días, nos haga levantarnos del desánimo, nos haga levantarnos de la tristeza, nos haga levantarnos de esa sensación que produce el fracaso cuando algo no sale como quisiéramos, no es como quisiéramos. Esa verdad nos debe levantar porque vivimos una realidad por sobre las circunstancias de este mundo, hermanos. Pero yo no soy quien le va a alumbrar el corazón a usted para que usted lo crea. Es el Espíritu de Dios en nuestro corazón a través de su palabra. Por eso el Señor dijo que vendría el Espíritu de verdad que nos recordaría las cosas. Y yo le creo a Dios. Y prefiero alegrarme en el Señor por lo que me espera eternamente que vivir triste y lamentando y hasta deprimido
porque nunca voy a ir a Orlando, nunca voy a ir a Cancún, nunca voy a ir quisiera ir a París. Ay, hermano, tal vez nunca vamos a ir ni al mercado de Sonora, ¿no? Pero tenemos una eternidad con Cristo que es mucho mejor que cualquier cosa de este mundo. Por eso me fascina la Escritura, porque dice ahí en Apocalipsis 7, 14 a 17 estas palabras. Quiero leérselas. Apocalipsis 7, 14 a 17. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 7, 14 a 17. Yo le dije, está hablando Juan, el escritor, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Está hablando de los salvos por la gracia de Jesús. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, dice entonces, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará, dice, a fuentes de agua de vida. Y finaliza diciendo el verso 17, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo no sé si a usted esto, hermano, le impacta. Yo no sé a usted, pero a mí sí. Porque aquí la vida pueden ser puras quejas. Porque puede que algunos hayan tomado ciertas cosas de esta vida como lema, como aquella canción que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir, ¿verdad? Y no se la canto porque no quiero que siga cantándola usted después. Sufrir es mi destino, llorar es lo que me tocó a mí. Bueno, muchos creen que ese es su lema, ¿no? Vine a sufrir a esta vida, Dios me trajo a eso. Por eso es que todo el tiempo estoy llorando, lamentando, y mi vida es una desgracia, porque a eso me trajo Dios. No, Dios no lo trajo a eso, eso es lo que usted eligió. Eso es lo que usted eligió, no lo que Dios dice que usted pueda experimentar. La vida que Dios nos ofrece es contraria a todo esto, es contraria. El resultado de nuestras malas decisiones, hermanos, ¿verdad?, son lágrimas, dolor, lamentaciones, quejas, ayes. Cuando dejamos que Dios gobierne nuestra vida, es otra cosa. Entonces, Dios no ofrece riquezas, fama, poder. Dios ofrece una vida nueva. Eso es lo que Dios da. Una vida nueva que tiene como fundamento la presencia de Dios en el corazón. Y cuando esa presencia de Dios está realmente allí, ejerciendo lo que debe ejercer en la vida de ese creyente, es decir, dirigiendo, controlando, llenando, guiando, dirigiendo, todo eso, ese creyente vive una vida de plenitud. Por eso la Escritura manda y dice, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. No se llenen de otra cosa. La Biblia dice, no se alcoholicen, ¿eh? No se llenen de alcohol, pero llénense del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu de Dios, hermanos, es procurar una vida de experiencia de la mano de Dios todos los días en medio de las circunstancias que todos los días cada uno de nosotros muchas veces vivimos. Entonces, eso es lo que nos espera. Eso es lo que Dios sí, hermanos, nos ha prometido. Apocalipsis 26 dice además, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué nos espera después de esta vida, hermanos? Nos espera una vida de plenitud en el Señor, con el Señor. Y eso nos debe alegrar, nos debe levantar de cualquier situación. Así que, hermanos, nuestra posición con Cristo es una posición de honor, porque en Él tendremos más allá, en la casa del Padre, como dice el Señor en Juan 14, un lugar especial que nos está garantizado por nuestra unión eterna con Él. No es creíste y se acabó. No, Él te ha dado un paquete de bendiciones que comienzan con el hecho de sentirte salvo, de creer que eres salvo y que no hay más condenación
sobre ti. La ira que pesaba sobre ti ya no está. Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios está allí sobre él. Ya no hay más ira de Dios, hermanos. Esa ira se apartó de usted el día que usted vino al Señor. Ahora, ¿qué hay sobre usted? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Usted está bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿cómo debemos vivir todos los días? En esa plenitud de gozo, sabiendo, hermanos, que le pertenecemos a un Dios que cuida de nosotros en todos los aspectos. Por eso el Señor dice en Mateo 6 que si Él cuida de las aves, que no siembran, que no se preocupan por guardar en el banco o bajo el colchón, ¿verdad? Que no tienen que tener lugares especiales en la casa para guardar ahí una alacena, para guardar ahí la comidita, o una bodega grande para almacenar ahí cosas. Si ellas no se preocupan y Dios las alimenta, dice, pues no hará más por ustedes. Esa es la pregunta, ¿no hará más por ustedes? Y si las flores del campo, ¿verdad? Que se visten con colores hermosos y al rato se marchitan y se desaparecen, dice el Señor, ¿no hará más por ustedes? La gente de poca fe. Hermanos, eso es lo que tenemos en el Señor. Esta unión con el Señor nos da la garantía de todo eso, hermanos. Mientras usted está en esta vida, Dios toma su mano y le guía si usted quiere, y le sostiene si usted quiere, le da plenitud de vida si usted quiere, porque no es a fuerza. No es a fuerza. El gozo del Señor no viene a empujones a nuestro corazón. Lo debemos buscar con ansiedad. Cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, yo necesito de ti. Este gozo, esta paz, esta plenitud de vida no es casual, no es algo que me encuentro en el camino como una moneda o un billete. No, eso viene como resultado de mi búsqueda de Dios, de mi perseverancia, de mi insistencia en buscar a Dios con todo mi corazón. Porque cuando descuido esas cosas, el diablo hace lo que sabe hacer. El diablo hace lo que sabe hacer, el mundo hace lo que sabe hacer y mi carne hace lo que sabe hacer. Por eso no debemos separarnos de él, ¿eh? Acuérdense, separados de mí, Juan 15, no podemos hacer nada. Verso número 7 de Efesios 2. Dice entonces, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Apocalipsis 7, 10 a 12 dice, de nuevo, quiero leerle el texto de la Escritura de nuevo, hermanos. Apocalipsis 7, 10 a 12. Ya leímos Apocalipsis 7, 14 a 17. Ahora vamos a leer Apocalipsis 7, 10 a 12. Dice de esta forma. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde entonces han venido? Y es el texto que leímos hace un momento. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Dónde están estos? Están en la presencia de Dios, alabando, bendiciendo, glorificando al Señor, inclinándose delante del Cordero que vive por los siglos de los siglos y postran delante de Él sus vidas, porque lo que está delante del trono de Dios, que son aquellos hombres y mujeres salvados, hermanos, no se salvaron a sí mismos, fueron salvados por la gracia de Dios. Dice Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación que Cristo nos ha otorgado gratuitamente, hermanos, es para bendición de cada hijo de Dios. Y esto, hermanos, es indudable, es indiscutible. Podemos, sí, entrar a veces en conflictos teológicos con otros que pueden pensar distinto, pero hermano, esto es algo que no se debería discutir, ¿no? La salvación que Cristo nos ha otorgado gratuitamente es
para bendición de cada hijo de Dios. Es para sentirnos llenos, plenos, de verdad satisfechos porque hemos obtenido algo que no merecíamos, hemos obtenido algo que ni siquiera teníamos la más mínima idea de que un día Dios nos otorgaría, pero hoy lo tenemos. Es una realidad para usted y para mí. Dios nos ha bendecido con muchas cosas, sí, y eso es lo que decíamos hace un momento. Dios nos colma de bendiciones todos los días porque si no lo hiciera entonces nos moriríamos. Pero el mayor bien que Dios nos dio es su salvación. Así es que si la salvación que Dios nos da es el mayor bien que usted y yo tenemos por sobre cualquier asunto de esta vida temporal, el mayor objetivo o propósito que Dios tiene consigo mismo, como ya leímos en Apocalipsis 7, 10 a 12, es glorificarse a sí mismo también. Es darse gloria a sí mismo, hermanos, y esto no es egoísmo de parte de Dios. Porque la salvación que tenemos no fue cualquier logro, no fue cualquier cosa. Es algo extraordinario que solo Dios pudo hacer en la persona de Jesucristo. La expresión aquí en el verso número 7, siglos venideros, quiere decir todo el tiempo futuro. En los siglos venideros. En el tiempo futuro, ¿quién debe recibir gloria? ¿Quién debe recibir todo honor por lo que la iglesia disfruta espiritualmente? Solo Dios. Calvino dice al respecto, Juan Calvino escribe, un gran teólogo del pasado, escribe al respecto de lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 2:7, dice, todo el tiempo futuro, dice, en el propósito de Dios, dice, es santificarse en todas las edades, en el tiempo futuro. Ese es el recuerdo de tan grande bondad. Para Calvino, no había otra razón en el futuro que Dios se lo glorificara, porque lo que Él logró en la vida del creyente lo pudo hacer solamente Él. E.F. Scott, otro teólogo del pasado, dice al respecto también, la nueva vida que ahora ha comenzado durará por siempre, de modo que la manifestación de la gracia de Dios se estará siempre autorrenovando, para destacar más enérgicamente la idea de bondad que ha de extenderse por toda la eternidad. Pablo no habla de la edad, sino de las edades por venir. Así dice en el verso número 7, para mostrar en los siglos venideros, las edades por venir, el tiempo futuro, todo el tiempo hasta la eternidad. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo futuro? En las edades que vienen. Bueno, que Dios se va a seguir glorificando y que Dios nos va a mostrar ante el mundo diciendo, eso es lo que yo he hecho, salvar a estas personas. Usted y yo seremos, como dicen algunos teólogos, una especie de trofeo en las manos de Dios. Uso esa expresión porque cuando una persona gana un trofeo por alguna razón, lo está exponiendo en su casa, en alguna vitrinita. No lo mete debajo del colchón y lo guarda ahí. No, lo expone, ¿verdad? Lo pone a la vista de cualquiera para que vean que se ganó algo. Se lo ganó. Representa mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas cosas. Así es que lo exhibe ahí. Dios nos exhibirá a nosotros para decir, este soy yo, el único Dios que ha logrado esta gran hazaña, salvar a las personas de sus pecados eternos. Entonces, nosotros, hermanos, somos la causa del orgullo de Dios. Ahora, y seremos la causa del orgullo de Dios por todas las edades, por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. ¿Acaso, hermanos, yo pregunto, acaso no es nuestro Padre Celestial un gran Padre eterno? Porque ahora que es nuestro Padre, nosotros podemos decir, es un gran Padre, es un buen Padre, es un maravilloso Padre, ¿verdad? ¿Usted cómo se expresa de su Padre Celestial? Porque hay hijos, cuando hablan de sus padres, algunos ni siquiera prefieren hablar de sus padres, ¿verdad? Tienen malos recuerdos. Hablan pestes de sus padres. Y no me refiero solo a papá o a la mamá, de sus padres. O puede ser que hablen mal del papá o mal de la mamá. Hablan cosas horribles. Puede que tengan razón, puede. Pero cuando usted y yo hablamos de nuestro Padre Celestial, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cuál es nuestra opinión de ese Padre que trata con nosotros todos los días? ¿Cuál es? Entonces, hermanos, la causa del orgullo de Dios, por medio de Jesucristo, somos usted y yo.
Dios está orgulloso de nosotros, sus hijos. Y Dios quiere estar orgulloso de nosotros todos los días de nuestra vida, hasta la eternidad también. Entonces, yo pregunto, ¿cree usted que Dios se siente orgulloso de usted como hijo? En lo individual, en lo personal. ¿O acaso usted no quiere que Él se sienta orgulloso de usted? Yo creo que sí. Si yo le preguntara, hermano, ¿usted quiere que Dios se sienta orgulloso de usted como padre? Yo creo que usted diría, sí, hermano, claro que sí. Bueno, entonces la pregunta que cabe es, ¿y qué está haciendo usted para que ese padre se sienta orgulloso de usted como hijo? ¿Qué está haciendo? Porque puede que yo como hijo estoy causándole vergüenza a mi padre. Puede que yo como hijo estoy causándole dolor a mi padre, decepción a mi padre. Hace años, y alguna vez se lo comenté, en la iglesia donde crecí, un hermano, hablando de sus hijos públicamente en la iglesia, no sé por qué, porque yo entonces no supe, nunca llegué a saber, él dijo que hay padres, dice que guardamos en nuestros hijos, dice como guardar en un costal. Guardamos cosas y guardamos cosas, dice, y no nos damos cuenta que ese costal tiene un agujero donde todo se fue de largo. Y un día queremos, dice, disfrutar de las cosas que guardamos, echando en la vida de nuestros hijos, y no nos dimos cuenta que todo se desperdició. Y lo decía con lágrimas este hermano, de sus hijos. Y yo digo, hermano, sería terrible, ¿verdad?, que Dios dijera lo mismo de nosotros. Eché en el costal de mi hijo Marco Tulio bondad, misericordia, lealtad, y un día quise yo sacar para sentirme orgulloso de él, y lo único que obtuve fue tristeza, decepción y lágrimas, como este padre. ¿No cree usted, hermano, que eso sería terrible en nuestro caso? ¿Terrible? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos para que nuestro Padre Celestial se sienta orgulloso de nosotros? Porque Él sin duda quiere estar orgulloso de nosotros, sus hijos. Pero el punto aquí no es si Dios quiere, claro que quiere. ¿Qué hago yo para que Él se sienta orgulloso? Como hijo, ¿qué estoy haciendo yo para que mi Padre se sienta orgulloso de mí? Se cuenta la historia de una madre romana, la leía y me causó algo muy bonito, porque yo quisiera que eso dijera Dios de mí, quisiera, ¿verdad? Pero bueno, dice que a esta madre romana se le preguntó, ¿tienes joyas? Y ella respondió, sí, las tengo. Y entonces se le volvió a preguntar, ¿dónde están? Y la madre con seguridad alzó la voz y llamó a sus 2 hijos. Y cuando los 2 hijos llegaron, dijo, he aquí mis joyas. Estas son mis joyas, mis 2 hijos. Es solo una ilustración. Pero yo creo que Dios quisiera decir, estas son mis joyas, estos que están aquí sentados hoy, mis hijos, que han sido lavados en la sangre de mi Hijo Jesús. Estos son mis joyas. Y la pregunta, hermanos, es si estamos haciendo algo para que Dios se exprese de nosotros así. Es mi joya, mi hijo. ¿Qué estamos haciendo? Pablo ya había dicho en el capítulo 1, en los versos 5 y 6, lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos salvó Dios? Nos salvó, hermanos, no para que vayamos presumiendo en el mundo, soy evangélico y además bautista. No, hermanos, por favor, no. Dios nos salvó para que vivamos para la gloria de Él. Es lo que dice el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para que causemos orgullo en el corazón de Dios. Satisfacción, hermanos, en el corazón de Dios. Para que traigamos alegría al corazón de Dios como Padre nuestro. Esa es la razón por la que Dios nos salvó. Para que además no solo le causemos alegría a Dios en el sentido de nuestra actitud y compostura cristiana en este mundo, sino para que además, tomado de la mano con eso, usted y yo seamos luz y sal en este mundo. Luz y sal, luz y sal. Dios desea mostrarnos, hermanos, a cada creyente como su más grande prueba de su eterna gracia y amor. Lo repito, le dije hace un momento que Dios desea mostrarnos al mundo como su más grande logro. Salvados por la sangre de Jesús. Estos fueron salvos.
creyeron en mi Hijo Jesús y ahora los exhibo, los presumo, los muestro a un mundo que no quiere creer. Dios desea mostrarnos a cada creyente como su más grande prueba de su eterna gracia y amor. Nosotros no debemos olvidar que estamos aquí gracias a su misericordia eterna y que de no haber querido Él buscarnos con tanto amor y con tanta paciencia, usted y yo, cada uno de nosotros, sin excepción, hermanos, estaríamos con un pie aquí y con el otro pie ya en el infierno. Sin excepción. Si no fuese porque Dios fue bueno y grande en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, estaríamos con un pie en este mundo y con el otro pie ya en el infierno. No se me ofenda, no se me ofenda, pero esa sería nuestra realidad si Cristo no estuviera aquí, en su corazón y en el mío. Pero bendito sea Dios, Él quiso salvarnos. Él tomó la iniciativa y si usted hoy le conoce, no es porque usted sea bueno y porque usted tenía alguna característica tan particular y esencialmente suya que hizo que Dios se fijara en usted. No, en usted y en mí no había nada bueno, como Lázaro después de 4 días de muerto, podridos, apestosos en el pecado. Así era nuestra condición sin Dios. ¿Qué hubo que hacer para que tuviésemos vida? Que Jesús dijera, Marco, ven a mí. Eso fue lo que tuvo que pasar. Yo no tuve que hacer nada porque estaba muerto en mis pecados, pero Dios se fijó en mí y me llamó con amor y misericordia. Jeremías 31:3 otra vez, con amor que eterno te he amado, por tanto prolongué sobre ti toda mi misericordia, toda. Hay un canto que dice, es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Así es, ¿verdad? Es por tu gracia, es por tu misericordia que tenemos perdón. Sí, hermanos, si de algo Dios se glorificará consigo mismo y se sentirá orgulloso de sí mismo por toda la eternidad, será de usted y de mí, los salvados, por su bendita misericordia. No por nada bueno en usted y en mí, sino por su grande misericordia. Por eso Dios se sentirá orgulloso de sí mismo al vernos en la comunión con Él a través de su Hijo Jesús. Nosotros que oímos su voz llamándonos y que un día respondimos, te necesito ya, bendito Salvador. Tuyo hazme nada más, precioso Salvador. Te necesito, Cristo, sí, te necesito. Con corazón contrito, quebrantado, arrepentido, acudo a ti. Esos somos usted y yo, hermanos. Aquellos a los que el Señor mostrará como su más grande prueba de amor y misericordia por los siglos de los siglos, como dice Pablo en el verso 7, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en la persona de su Hijo Jesús. Pablo dice, pues, que Dios nos mostrará en Cristo como las riquezas de su inagotable gracia derramadas sobre gente pecadora, usted y yo, que hemos disfrutado y disfrutamos y disfrutaremos hasta la eternidad de la bondad de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Termino preguntando, ¿está usted agradecido por tan grande salvación recibida? ¿Estamos, hermanos, agradecidos por la salvación que tenemos y que es una salvación eterna? ¿Estamos agradecidos? Pues ojalá que sí. Ojalá que sí, hermanos, porque si hay gratitud, habrá disposición para sacrificar lo que haya que sacrificar, para bendecir a aquel que quiso nuestras almas salvar. ¿No le parece? Ojalá que sí. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, eterno Salvador, porque tu palabra nos recuerda, Dios, de dónde nos sacaste. Nos recuerda, Señor, de dónde fuimos sacados de un mundo de perdición, de una vida miserable, Señor, a la comunión contigo hoy. Y esta vida, Señor, esta vida es una vida de plenitud de gozo,
todos los días, como dice tu palabra. Esa vida plena de gozo, Señor, no es casual, no es accidental, no es algo que llega a nuestra vida porque somos bien suertudos, no. Es resultado de sacrificios, de determinaciones, decisiones, de jalarnos la oreja a nosotros mismos, de arrastrarnos a hacer lo que muchas veces no queremos. Es esta vida de plenitud y gozo en el Señor. Porque no nos sacaste de una vida miserable a una vida espiritual miserable. No, Señor, eso no es así. Nos sacaste de una vida miserable a una vida de plenitud, llena de ese poder de Dios, ese poder que levantó Jesucristo de los muertos para vivir por sobre las circunstancias de esta vida terrenal. Señor, es mi deseo, es lo que yo te pido para esta amada iglesia este día, Señor, que tu Padre nos lo recuerdes cada día de esta nueva semana, comenzando desde este momento, Señor, para poder animarnos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, pues, Señor, que podamos retener tu palabra y no se haya salido, no haya pasado de largo en nuestra mente, sino llegue a nuestro corazón. Te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.